Tenemos invitados varios estudiantes de arquitectura de la Universidad Tecnológica del Chocó, con el profesor John Freddy, que está por ahí también. Bienvenidos. ¿Se escucha mejor? Sí. Bueno, quiero presentar a Felipe Mesa. Él es miembro fundador de Plan B, una oficina de arquitectura. Él me envió un resumen para la presentación que voy a leer. Voy a leer como una parte de ello y luego haré otra presentación que me parece más informal, pero creo que puede ser más interesante. Felipe es fundador de Plan B. En los últimos 20 años ha construido más de 50 edificios de varios programas como espacios públicos, edificios deportivos, educativos, hoteles, oficinas, casas e instalaciones. Seguramente ustedes tienen en mente algunos de ellos, como por ejemplo el Orquideorama en el Jardín Botánico, es obra de Plan B, los coliseos cubiertos de la unidad Atanasio Girardot también son obra de ellos, el Hotel Clic Clac, que está en el Poblado, y más recientemente este edificio que ven ustedes por los afiches, que está construido en Brasil. Felipe es profesor, ha sido profesor en varias escuelas. Actualmente él es profesor en la Escuela de Diseño, programa de arquitectura en Arizona State University. Realmente es como una casualidad y un privilegio poder contar con él, porque él, siendo profesor allá de la universidad, justamente ahora está de vacaciones. Y entonces lo he cogido en suerte ahora, lo he invitado, aprovechando que nuestro semestre también se desplazó, entonces hemos coincidido en este tiempo y gracias a sus vacaciones y al desplazamiento podemos coincidir aquí. Felipe también ha sido profesor de arquitectura en varias universidades de Colombia, como en la Bolivariana, en la Javeriana, en los Andes de Bogotá, y tiene una invitación que se llama Ivan Smith Eminent Visiting Professor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Florida. Felipe, en lo que me escribe, dice: entiendo el proyecto arquitectónico como un pacto provisional, una configuración permeable y una expresión positiva de las restricciones ecosociales que nos rodean. Sus proyectos y temas de investigación están relacionados con la práctica y la enseñanza de la arquitectura y han sido publicados en 4 libros por Mesa Standard Editores. Además, Felipe pertenece a un colectivo de arquitectura que se llama Archipiélago de Arquitectura, con los cuales también ha publicado 3 libros. Esa sería como la presentación formal, pero decía yo que me interesa más la otra porque Felipe es hijo de un eminente arquitecto ya fallecido, quien fuera decano de esta facultad, que se llamaba Carlos Mesa. Carlos Mesa fue maestro mío, maestro con mayúsculas, y yo luego fui profesor de Felipe en la universidad, entonces hubo como una especie de rotaciones. Pero digamos que Felipe mamó arquitectura desde chiquito, desde muy pequeño. Él además trabaja con un hermano, Plan B está con Federico Mesa también, y su hermano gemelo es editor de libros de arquitectura, entonces está realmente envuelto en una atmósfera de arquitectura que le ha hecho, pienso yo, hacer una obra muy integral en varios aspectos. Una de ellas, pienso yo, que tiene que ver con el asunto del pensamiento y la obra. Justamente es ese hecho de poder construir, de poder hacer obra, pero también de depositar el pensamiento en los libros, en los conceptos en los libros, hace que esa labor y ese trabajo sea mucho más redondo, mucho más contundente, mucho más consecuente, diría yo, que consciente. Incluso la conversación de hoy, la conferencia, tiene que ver justamente con eso. Él nos propone hablar de libros y proyectos. Bueno, no me extiendo más. Le agradezco a Felipe que haya aceptado la invitación. Para nosotros realmente es un honor. Gracias a los compañeros de la Universidad del Chocó. Y bueno, adelante. Bueno, gracias Jaime.
como ya Jaime les contó pues brevemente, conozco esta escuela, conozco la Universidad Nacional, conozco el edificio, tengo pues como una relación pues digamos afectiva porque mi papá trabajó aquí toda su vida. Yo venía pequeñito a recogerlo con mi mamá, o sea, yo nunca estudié aquí, pero digamos que en mi vida cotidiana y en mi vida como niño y como adolescente, pues viví bastante pues el día a día de esta universidad, de esta facultad. Conozco a los alumnos como Jaime, pero de mi papá, pero también ya pues colegas, arquitectos, ex profesor, etcétera. Muchos de sus amigos, profesores arquitectos, profesores de la Facultad de Ciencias Humanas también de acá, todavía tengo relaciones con ellos, etcétera. Entonces es un privilegio, un honor. Nunca le habría dicho a Jaime que no, pues vendría acá pues a dar una conferencia. O sea, es un motivo de alegría, pues un poco también de nostalgia, pero positiva, digamos. Como bien dijo Jaime, pues vengo de un entorno de arquitectos, en cierta medida es privilegiado, pues porque el conocimiento que uno cuando estudia y no tiene una relación previa con ciertas cosas de la arquitectura más disciplinares, disponibilidad de libros, etcétera, es difícil, ¿cierto? A ustedes les queda hoy en día claro que aquí hay muy buenas bibliotecas, hay mucha información, pero digamos que cuando uno tiene todo ese privilegio de recibir esa información desde pequeño, pues seguramente está en ventaja, no sé en ventaja muy bien para qué, pero pues seguramente es así. Entonces, claro, la práctica nuestra profesional y académica está mezclada entre hacer libros. Cuando hacemos libros normalmente lo hacemos con la editorial que tiene mi hermano. Mi práctica profesional ha sido siempre mezclada con otros arquitectos, en alguna medida en concursos con otros arquitectos de la ciudad o de Bogotá o de otros lugares. Al principio Plan B, los primeros 5 años yo trabajé con otro arquitecto que ahora vive en París, que es un arquitecto también que estudió en la Bolivariana, se llama Alejandro Bernal. Voy a mostrar un par de proyectos que diseñé con él. Luego, a partir del 2011-12, vengo trabajando con mi hermano Federico, que venía trabajando también en Francia, en París, y volvió. Y desde entonces, pues estamos trabajando. En este momento yo vivo gran parte del año en Estados Unidos, vengo todo lo que puedo y trabajamos de manera virtual, digital y todo el tiempo. Bueno, entonces esa es la dinámica que hay hoy en día. Yo les voy a mostrar, y porque digamos las conferencias normalmente, por lo menos los formatos americanos, cuando digo americano es gringo, es casi que 40 minutos y chao. O sea, es decir, entonces siempre ya me he acostumbrado a hacer eso muy compacto. Entonces hoy digamos que Jaime me dice que puede ser 1 hora, 1 hora y cuarto y conversar, y entonces me voy a dar como el respirito de tratar de explicarles un poquito mejor algunas cuestiones con más calma. Entonces vamos a mirar 5 libros que hemos publicado. No es que yo los vaya a explicar mucho, les voy a explicar cuál es la idea que había detrás en cada uno de ellos. Nunca son libros pues demasiado densos ni demasiado teóricos, han sido libros que han mezclado algunas ideas con algunos artículos y con proyectos de Plan B o proyectos de otros, explicando como las ideas a partir de esos proyectos. Explicaré entonces de corrido los 5 libros que están ordenados cronológicamente, y luego les voy a contar, tampoco muy a profundidad, suena mucho, pero van a ver que va a pasar muy rápido. Voy a explicarles 10 proyectos. ¿Por qué 10? Pues simplemente van a resumir los últimos 20 años de nuestra práctica, y yo les quiero un poco como ejemplificar esas ideas que les voy a explicar en los libros, pues cómo se manifiestan de manera a veces completa, a veces parcial, imperfecta en esos proyectos, y digamos qué relación hay como de ida y vuelta entre proyectos, ideas, textos, palabras, etcétera. Entonces, pues simplemente empiezo. Esto debería pasar, pero no pasa. Ya. Que el contexto ha sido igual el mismo que ustedes tienen hoy. Es decir, nosotros venimos trabajando principalmente haciendo parte de una reflexión que hay en Latinoamérica, un tipo de arquitectura que hay en Latinoamérica,
que es muy similar, porque las tecnologías y las economías y las culturas son similares, el lenguaje, los retos, los problemas, la violencia, la inseguridad, pero también la diversidad, etcétera, es muy parecida a todo lo que ocurre en Latinoamérica. Y específicamente el contexto pues de Antioquia y del Valle de Aburrá, de las montañas y la ciudad de Medellín han sido siempre primordiales y prioritarias, y digamos que han definido un poco el tipo de pensamiento o la posición que nosotros tenemos frente a la arquitectura. Si ven, las imágenes están un poquito pixeladas, yo no creo que haya problema, pero simplemente para que lo tengan en cuenta, no son así. O sea, las imágenes son perfectas, son nítidas, y son, porque le gasto mucho tiempo a que eso no, o sea, es muy obsesionado con que las imágenes sean muy nítidas y perfectas. Entonces, digamos que no le veo problema, pero tengan en cuenta que si alguien quiere ver con más tranquilidad planos, detalles, etcétera, pues están los libros, están las páginas web, incluso esta presentación la podría compartir con Jaime si alguien la quiere tener. Este primer libro se llama Acuerdos Parciales. Entonces, es un libro que publicamos en el 2005-2006. Ya habíamos empezado a trabajar en el 2000 con Plan B. Llevábamos 5 años haciendo concursos, trabajando, haciendo instalaciones pequeñas de arte, haciendo algunas escenografías para obras de teatro, y como cualquier práctica joven, pues haciendo algunas reformas, etcétera. Más o menos al 5.º año ganamos 2 concursos. Uno, un colegio que se llama el Colegio Ontanares, que les voy a mostrar más adelante, y un concurso y un edificio que se llama el Orquideorama, que también les voy a mostrar brevemente. Pero digamos que ese 5.º año fue como un punto de quiebre para la oficina. ¿Por qué? Porque digamos que se consolidaron los 2 primeros proyectos, uno para un programa educativo pero para niños, y otro para un proyecto que era más de ciudad en ese momento, que hacía parte de una renovación urbana pues concebida, digamos, por un grupo amplio de políticos, arquitectos, urbanistas, sociólogos, que digamos en la primera década dinamizaron esta ciudad. Y nosotros veníamos como con una posición crítica frente a esa idea de que los proyectos de arquitectura son como ideas abstractas o como preferencias estéticas, preferencias formales, o a veces como vinculación a estilos muy definidos arquitectónicos, y que la respuesta frente a un proyecto es eso, es como yo quién soy como arquitecto, cuál es mi libertad creativa, cuál es mi preferencia en color y en material, y cómo le impongo eso a la fuerza a todos los encargos que reciba, sean públicos, sean competiciones, sean encargos privados, sea un encargo de una municipalidad, etcétera. Entonces, claro, en ese momento, pues nosotros estábamos revisando un libro muy famoso que aquí mucha gente ha estudiado, que es este libro, y van a ver, yo de cada libro que les presento les voy a mostrar otro libro, que digamos, recuerdo que en ese momento eran lecturas que estábamos haciendo, y que sé que, por ejemplo, aquí en esta escuela, pues son autores que fueron muy importantes en su momento. Entonces, este es Michel Serres, con el libro tal vez más famoso que se llama El Contrato Natural, y lo que Serres planteaba ahí era que, ya avisorando y ya viendo esa crisis ecológica y esa crisis ambiental tan fuerte que se venía, este libro es del 99, creo yo, aquí tengo el pastel de las fechas, este libro es del 90. Ya pues, ya él nos planteaba ese contrato natural. ¿Qué quería decir ese título? Había un contrato social que en teoría estaba funcionando bien, por lo menos en Europa, es decir, repartir el bienestar entre todos, tener educación, confiar en la razón, en la ciencia, un contrato que se llama el contrato social. Y ellos ya vislumbraban que era necesario un contrato natural, es decir, volver a posicionar a la especie humana en la naturaleza, no separarla, un poco casi que volver o deshacer esa división entre natural y artificial, pensar otra vez que son lo mismo, que la comunidad humana es tan orgánica y tan natural como cualquier otra. Y él pone una metáfora ahí muy bonita, que es una lucha entre 2 seres humanos que están discutiendo y acaloradamente teniendo una pelea.
y no se dan cuenta que están parados en una arena movediza. Esa arena movediza se los va tragando y mientras más pelean, más se los traga, y mientras menos resuelven el problema, más se hunden y más quedan hundidos completamente en la arena. Entonces, claro, ahí es donde dice, él es urgente un contrato natural. Para nosotros, sin hacer una reflexión, digamos, tan clara frente a que había una crisis ecológica que se estaba viniendo y que estaba ahí hacía mucho, pero que, digamos, éramos por primera vez muy conscientes de ella, nosotros decidimos más bien como entender esa idea del contrato, es decir, o del acuerdo, que un proyecto arquitectónico no debería ser solamente mi preferencia, no debería ser mi inclinación, no debería ser únicamente responder a un estilo o a una moda, sino más bien tratar de configurar cada vez un contrato o un acuerdo o un pacto provisional específico para cada proyecto. Es decir, si el proyecto estaba localizado en Quibdó, seguramente habría unos rangos tecnológicos, unos materiales disponibles, una escultura particular, unas necesidades específicas que iban a hacer que ese proyecto fuera de una manera y no de otra, que tuviera unos materiales y no otros. Si el proyecto estuviese localizado en Medellín, de igual manera, o si fuese para un cliente privado con una disponibilidad de recursos más o menos amplia, pues el proyecto podría responder a esas peticiones. Pero si el proyecto fuera para un encargo público con unas limitaciones presupuestales específicas, etcétera, o temporales o tecnológicas, pues también pudiera responder a eso. ¿Qué quiere decir? Pues que esta no sería una arquitectura, entonces, pensábamos nosotros, la nuestra, pero como la de tantos otros, no sería una arquitectura de un estilo muy definido, de una respuesta siempre similar, de unas geometrías siempre similares, de unas tecnologías siempre las mismas o de un material siempre el mismo. Es decir, si usted está en Japón hoy en día y conoce a Tadao Ando como arquitecto, usted sabe que Tadao Ando trabaja con unas geometrías, círculos, rectángulos, diagonales, líneas, cosas muy euclidianas y siempre concreto, siempre hormigón. Un poco era posicionarnos, gustándonos mucho ese arquitecto, era casi que lo opuesto. Es decir, no un tipo de geometría, sino varias geometrías, no un único material, sino depende de la situación, elegir el material, ir cambiando cada vez de acuerdo a la situación. Un poco, si alguien ha visto, hay unos insectos que se llaman los tricópteros, en inglés es el caddisfly, y ellos fabrican estos refugios. Son unos insectos que tienen una etapa de larva que está bajo el agua. Cuando ya crecen un poco más, rompen esos refugios y vuelan y tienen otra etapa. A nosotros nos interesaba mucho esa metáfora del refugio del tricóptero, porque es como un insecto que en un breve periodo de tiempo, cuando está dentro del agua en ríos o en lagos, etcétera, coge fragmentitos de lo que encuentra, de lo que hay disponible, minerales, fragmentos orgánicos, y a veces con un pegamento orgánico que tiene el insecto, o a veces presta telarañas de arañas y aglutina estos refugios, y ellos, como ven en la imagen, tiene distintas geometrías, tiene distintas posibilidades, son básicamente lo mismo, son como una especie de cosas cónicas, algunas más largas, algunas más enroscadas, algunas con piedras, algunas con palitos. Casi que esa es la metáfora para eso del acuerdo parcial. Es decir, casi siempre hacer lo mismo, siempre un poco distinto, de acuerdo a la situación específica de cada momento, tratando de no imponer, ¿cierto? La arquitectura siempre, ustedes no han visto que cuando alguien dice qué edificio tan imponente, normalmente están diciendo eso como si eso fuera algo bueno, pero la pregunta que hay que hacerse es, bueno, ¿y a quién se le impuso? ¿Sobre quién? ¿Sobre qué se impuso? A nosotros nos parecía que esa idea de imponer era la peor en arquitectura. ¿Cómo tratar de evitarla? Ahora, es imposible. La arquitectura siempre tiene algo de eso, una dosis de eso. Entonces es un poco contradictorio. Pero bueno, ese libro tenía un lado A y tenía un lado B, tenía un lado A de artículos, tenía un lado B de proyectos. Yo no voy a explicar mucho, pues, pero el libro está por ahí, se puede estudiar. Luego en el 2000, creo que 10, 11, algo así, publicamos este segundo libro que se llama Arquitectura en Espera, que también ustedes van a ver que cada libro va detrás de una idea que es casi la anterior, es decir, es casi la misma,
y que son ideas muy sencillas. Es decir, ahí no hay ninguna metáfora filosófica extraña, difícil de entender. Sí hay algunos autores, sí hay algunos pensadores que respaldan esas posiciones, pero no hay nada muy exageradamente difícil de entender. Entonces, este que se llama Arquitectura en Espera, en este libro lo que tratamos de proponer es, y apoyar la idea de otros, pues porque no es nada original, es no hay arquitectura hasta que no hay un fenómeno que detone la configuración tecnológica o técnica o tectónica material. Entonces, por ejemplo, esa idea lo que está proponiendo es que en este edificio no es que el oranoforero o el arquitecto lo diseñó y un equipo de constructores lo construyó y ahí ya está la arquitectura. No, lo que estábamos diciendo es hasta que no hay un fenómeno como en el que ocurre allá, en el que hay clase y hay ventilación cruzada de esa ventana, y si aquí hubiera un vidrio o esa rejilla y pasa el aire y sale por encima y nosotros estamos acá teniendo esta conferencia y hay una amplificación de sonido y hay una iluminación prendida y hay una tienda afuera donde acabamos de comprar agua, todo ese nido de situaciones, toda esa especie de urdimbre de situaciones que no son nada metafórico, que son real y que es la vida cotidiana, hasta que no hay la articulación entre este fenómeno tectónico de muros de concreto perimetrales y esa especie de teja a dos aguas semitranslúcida mezclada con lo otro, no hay arquitectura. La arquitectura es una cualidad emergente, positiva de esa articulación. Entonces esa era como la posición. ¿Por qué? Porque había demasiado énfasis en que la arquitectura era un tema tectónico, geometría, materiales, y casi que a uno le enseñan a diseñar fenómenos tecnológicos, un muro en ladrillo, una fundación, una cubierta, recoger el agua, aire acondicionado, etcétera. Pero ¿quién te enseña a diseñar los fenómenos que ocurren de manera más esporádica, que no son el programa duro? Es decir, por ejemplo, este edificio tiene un programa duro, es dar clases. Entonces, claro, dar clases se hace en el salón y más o menos se sabe la gente dónde se sienta, cuántos caben, pero y todo el resto de situaciones que son el día a día son más difíciles de diseñar. Por ejemplo, ¿cómo deciden que esta terraza tiene este ancho y que aquí vamos a caber para hacer este evento? Todo ese tipo de cuestiones son más difíciles de diseñar, es decir, diseñar los edificios disponibles para más de un programa, para varios a la vez, conocer lo que ocurre y no solamente el fenómeno tecnológico. En esa época había un antropólogo catalán, español, que vino mucho a esta escuela, que la Facultad de Ciencias Humanas lo trajo mucho, que publicó libros, que hizo amigos acá, que se llama Manuel Delgado, antropólogo urbano, también historiador del arte, y tiene un libro que se llama El animal público, que es un libro que nosotros en su momento, este sí es del 99, este es del 99, pues a mis hermanos y a mí nos gustó mucho. ¿Por qué? Porque lo entendíamos, porque es que libros a veces es difícil de entender. Estaba escrito en español, muchos libros son siempre traducciones de inglés de otros libros. Bueno, y Manuel Delgado proponía aquí una idea muy sencilla que tenía que ver eso con o que nosotros ligábamos con eso de arquitectura en espera, y es que es distinto la ciudad y la estructura física, constructiva, la infraestructura, todo eso es distinto a lo urbano. Es decir, que cuando hablamos de la ciudad y de lo urbano o el urbanismo, estamos hablando de dos cosas distintas. Y el ejemplo más que a nosotros más nos llamaba la atención es que Manuel decía que, por ejemplo, había urbanismo en un avión, pero la ciudad no estaba ahí, por supuesto, ¿cierto? Entonces él trataba de explicar que el urbanismo o lo urbano es el fenómeno relacional pasajero, como líquido, o sea, fluido, que ocurre, viene y se va, y que obviamente necesita de una estructura. En ese caso puede ser la estructura del avión con sillas paralelas o repetitivas. En otros casos puede ser la estructura de la ciudad con calles, plazas, esquinas, terrenos baldíos, etcétera. Entonces simplemente es como para expandir esa idea de arquitectura en espera. Pues es que no hay arquitectura hasta que un fenómeno ocurriendo no la detone y la haga ocurrir como fenómeno cualitativo. Fuera de eso, a nosotros nos gustaba mucho, pues mi hermano Federico hizo un tiempo skate, eso estaba de moda pues cuando yo tenía 20 años, yo creo que los más jóvenes todos hacían skate, yo no sé si ahora los jóvenes de Medellín, supongo que sí hay muchos haciendo eso, pero digamos que ese es un fenómeno que ejemplificaba la teoría de Manuel, digamos, muy clara.
es que hay una estructura de ciudad llena de normas y de reglas y de escalones y de separadores y barandas, pasamanos, que cumple un papel a veces básicamente funcional o de seguridad o lo que sea. Pero esta comunidad se inventa un deporte o una actividad cotidiana que es usar la ciudad de manera pasajera, rápida, para vivirla, para disfrutarla, para pasar el tiempo. En esa doble visión es que yo creo que está la arquitectura. En la relación que hay entre el pasamanos y entre ese salto que está haciendo él ahí. Eso es lo que hay que aprender a diseñar, y eso era lo que proponíamos en ese libro, aprender a diseñar las dos cosas o ese fenómeno simultáneo, no solo uno. Y había una revista en esa época que me acuerdo que saqué, ustedes no ven el texto, pero dice: nosotros producimos el espacio urbano, no los arquitectos. Pues a la luz de Manuel Delgado tiene toda la razón, porque es el fenómeno ocurriendo pasajero, lo que es lo urbano, y los arquitectos en teoría lo que hacen es la ciudad, o los urbanistas y arquitectos. Ese libro pues es un libro particular, tiene una caja, es una caja de cartón que se abre, tiene una especie de anillos metálicos en el que se meten las hojas, de manera que uno podría como desplegarlo, volverlo, cambiarle el orden. Tenía textos, ideas, proyectos, mezclaba todo al tiempo. Y tenía unos dibujos que nos tardamos mucho haciendo, les voy a mostrar ejemplos, en el que decíamos, bueno, esto era un concurso, entonces, ¿cómo explicamos todos los fenómenos que hay alrededor de un edificio a la vez que explicamos la geometría que tiene? O la estrategia geométrica técnica, o de muros, o de paredes, ¿cómo explicamos lo que queremos que ocurra también, o las cosas que creemos que podrían llegar a ocurrir? Entonces son dibujos en los que nos tardamos un tiempo largo, como mezclando, poniendo imágenes de actividades, fenómenos, digamos, pues yo qué sé, ecológicos, fauna, flora, animales. No es nada que no se haga normalmente, pero queríamos dibujarlo y mostrar cómo expresarlo. Luego en el 2014 publicamos un libro mucho más dedicado a decir, bueno, sí, la arquitectura es un acuerdo parcial, la arquitectura no es solamente el fenómeno tecnológico, es también el acontecer, pero bueno, estamos en el trópico, estamos en Colombia, estamos dentro del cinturón tropical, eso no es cualquier cosa, es decir, hay un fenómeno muy particular que es habitar el cinturón tropical, con consecuencias muy interesantes. Por ejemplo, a veces compartimos más los colombianos con Venezuela, con Costa Rica, con el Congo, con Vietnam, Tailandia, una parte de Australia, que en realidad, por ejemplo, con Perú, o una parte de Perú, o con Chile, o con Argentina. Es decir, compartimos un ecosistema tropical que tiene unas cualidades muy particulares, que uno a veces no las ve, porque está metido en ellas todo el día a día, pero si el simple hecho de que aquí amanece a las 6 de la mañana y se oscurece a las 6 de la tarde, todos los días del año, y que eso puede variar 20, 25 minutos máximo, dependiendo del solsticio, dependiendo del momento del año, eso no ocurre sino en el trópico. Nosotros lo damos por hecho, pero cuando usted se va a vivir a otras latitudes y hay estaciones y cae nieve y hay otoño y los árboles no tienen hojas sino una época del año y no siempre como acá, y los árboles no florecen 3 o 4 veces dependiendo de la especie como en el trópico, sino que florecen una sola vez al año, 15 días y ya está. Pues yo sí creo que hay una especie de determinismo geográfico y que esas geografías y esos ecosistemas pues definen un poco los comportamientos sociales, afectivos y culturales. Entonces también queríamos pensar un poco qué era lo propio de la arquitectura en el mundo tropical, y publicamos este libro que se llama Permeabilidad. Para nosotros la respuesta, obviamente hay muchas cosas que pueden ser propio de esa arquitectura tropical, pero nosotros encontramos que tal vez el fenómeno de la permeabilidad, y era un fenómeno que queríamos explicar como un gradiente, es decir, como una especie de fenómeno que se movía de lo más cerrado a lo más abierto, o entre cosas más o menos permeables y cosas más o menos impermeables. Es decir, como un gradiente, como algo que un concepto suele ser así. Un concepto no es radical, únicamente inflexible y funciona solo bajo estas posibilidades, sino que se va articulando y va funcionando dependiendo.
de la situación específica. Entonces, claro, la permeabilidad la veíamos en distintas escalas. Hay una permeabilidad que es la permeabilidad urbana, que en una ciudad como Medellín es muy importante y se habla mucho de ella. Nosotros hemos escrito algunos artículos comparando el barrio del Poblado con el barrio de Santo Domingo, por ejemplo, analizando los distintos tipos de permeabilidad que hay en cada lugar, ¿cierto? Comparando el barrio de clase alta o de altos ingresos, que es como se le dice políticamente, altos ingresos, bajos ingresos. Ya no se dice pues en teoría pobre y rico, pero todos sabemos pues de qué se trata. Lo que es muy interesante es cuál es el grado de permeabilidad en el Poblado, donde lo que hay es torres, rejas, porterías y andenes que casi nadie usa. ¿Y cuál es el grado de permeabilidad en Santo Domingo? Donde hay una trama urbana, a veces ortogonal, afectada por la topografía tan fuerte, donde hay gran cantidad de callejones, quicios, balcones, etcétera. Hay una gran permeabilidad urbana, pero por ejemplo hay unas fronteras invisibles, ¿cierto?, que proponen los grupos violentos o los vendedores de droga, etcétera. Entonces también hay un cierto grado de impermeabilidad que genera la violencia. Un poco el libro analizaba esa escala de lo urbano en cuanto a la permeabilidad, pero también la permeabilidad del edificio como tal, es decir, los fenómenos bioclimáticos, los fenómenos de aperturas urbanas, de inclusión de espacio público al interior, o de cómo los fenómenos interiores permean hacia el exterior, etcétera. Y también el mundo de lo material. ¿Qué materiales son permeables? ¿Cuáles no? Hoy se habla de permeabilidad, por ejemplo, en los pavimentos. Son muy importantes para que el agua, cuando llueve, pueda capilarizar hacia el interior de la tierra y haya pues una cierta distribución más pareja del agua que mantenga acuíferos, pero que también mantenga las plantas en buen estado, etcétera, y no se vaya solamente a unos puntos generando problemas, inundaciones, etcétera, sequías, etcétera. Entonces también los materiales eran muy importantes y cuáles materiales eran más propios de esa arquitectura permeable. Y había un fenómeno también que es un fenómeno social, la permeabilidad desde el punto de vista social. Los sociólogos hablan de permeabilidad específica en comunidades. Por ejemplo, decían cuestiones como que mientras más permeable casi siempre una comunidad es, más posibilidades tiene de sobrevivir a largo plazo, más intercambios tiene con otras, más aprende de otras culturas, también se afecta más. Es decir, ser permeable también es ser afectado, ¿cierto? Es como no ser invulnerable, es más bien como ser vulnerable, y eso también tiene ciertos riesgos a veces. En ese momento estábamos estudiando este libro que es de un biólogo francés que se llama Francis Hallé, y ahora está muy de moda porque ha publicado unos libros en Gustavo Gili, que es la editorial de arquitectura catalana. En ese momento, esto era del Fondo de Cultura Económica de México, es un libro que se llama Un mundo sin inviernos. Sí, y lo de siempre, para leer más o menos y entender cómo es el trópico hay que leer a un francés experto en mundo tropical y no a un colombiano hablando del trópico. En su momento era imposible encontrar más o menos un libro que tuviera sentido para nosotros. Este autor francés explica en ese libro qué es lo propio del trópico. Y sorprendentemente para nosotros, porque tampoco lo teníamos como claro, no es la humedad, no es la lluvia, no es la temperatura, no es el suelo con alto contenido en hierro, no es eso. Esas son cosas que acompañan a la idea principal, pero la idea principal de qué es vivir en el trópico es siempre vivir bajo fenómenos continuos todo el año. Es decir, si usted vive en Bogotá, usted va a tener un fenómeno más o menos frío, con una nubosidad constante similar, una temperatura más o menos similar, todo el año, siempre. Si usted vive en Medellín, es un clima, yo no sé si todavía se le puede decir primaveral o entre primavera y verano, siempre 22, 30 grados, todo el año, siempre igual. Si usted vive en Cartagena, siempre es verano, todo el año, siempre. No hay cambios grandes, no hay estaciones, hay periodos bianuales de lluvias normalmente. A eso le decimos invierno, pero no hay un invierno verdadero, ¿cierto? Eso es lo propio del trópico, tener siempre esas cualidades constantes, y eso afecta a la arquitectura. Ustedes creen que no, pero aquí en Medellín hasta hace poco, cuando
Digamos que aquí no había turismo, no había hoteles y no había exigencias de tener aire acondicionado. Aquí el aire acondicionado yo diría que llegó con los hoteles, porque los europeos, americanos que vienen a visitar este lugar están acostumbrados a que ellos no viajan sino en lo que ellos consideran confort, que es tener aire acondicionado todo el tiempo en interiores, sea en cafés, restaurantes o habitaciones. Usted les puede proponer que abre ventanas, balcones, deja rejillas para que... Pero ellos su tendencia es cerrar y poner el aire a tope. Y no es ponerlo a 23 grados, es ponerlo por ahí 17, es frío. O sea, después para una persona como nosotros es frío. Entonces, si es una arquitectura de balcones, de abrir, de ventilaciones cruzadas, de saber orientar los edificios. Por lo menos en el Valle de Aburrá, ustedes saben que si orientan un edificio norte-sur, las principales ventanas... Y además abren, y el edificio es delgado en la cara norte hacia el sur. Se tiene ventilación cruzada todo el año porque el viento principal corre norte-sur, las corrientes principales, y el sol está en el cenit, porque es que en el trópico el sol solo se mueve 21 grados para un lado y 21 para el otro. Entonces no hay un sol horizontal, nunca. Si usted vive en Arizona, donde yo vivo ahora, usted tiene un sol que es así acostado todo el año, y afecta a la cara sur, es imposible. Pero aquí es muy fácil, es como perpendicular. Usted responde al norte-sur, cierra al oriente-occidente y es perfecto. Ahora eso no lo puede hacer siempre. Entonces era un poco analizar esas situaciones en la arquitectura cotidiana, en proyectos nuestros y en proyectos de otros. En ese libro, estos son algunos de los libros que tiene ahora Francis Hallé. Este de la vida de los árboles es genial, un librito muy pequeñito, donde por ejemplo explica los modelos, y ellos, los biólogos también, ¿no han visto que siempre los arquitectos utilizan metáforas del mundo de la filosofía, de la biología, y siempre hay como una vergüenza por utilizar esas metáforas? Pues los biólogos también utilizan la arquitectura para sus metáforas. Por ejemplo, a esto le dicen la arquitectura de árboles. Y hay unos modelos de crecimiento geométricos que son como 11 o 12, donde están simplificados y abstraídos los modelos de crecimiento de los árboles. A eso le dicen la arquitectura, porque es como las geometrías básicas en que se van articulando. Eso pues como una nota aparte. Pero entonces en este libro decidimos tener unos ángulos de permeabilidad, como unos ángulos del concepto principal, unos fenómenos permeables como ejemplos y algunos proyectos. Yo les voy a mostrar simplemente algunos, cuáles eran algunos, ahí no se lee pues, pero algunos de los ángulos eran, por ejemplo, este era absorbencia, o este era penetrabilidad, este era flexibilidad, este era disponibilidad, intercambio, circularidad, convergencia, etcétera. Eran 7 y ahí estaban explicados qué quiere decir cada uno y cómo aportan desde una mirada distinta a eso de la permeabilidad. Por ejemplo, revisábamos arquitecturas convencionales como estas, que son los invernaderos, que nosotros le decimos tropicales de montaña, invernaderos que se van adaptando a la topografía por medio de franjas paralelas, ideas que luego hemos interpretado en otros proyectos, como por ejemplo el de los escenarios deportivos de aquí de la Atanasio Girardot, en el cual con unas franjas topográficas uno va permitiendo que entre una ventilación cruzada, pero en estos casos lo que hacen es cuidar del granizo y del impacto de la lluvia dura los cultivos de tomates o de otras hortalizas. Bueno, este cuarto libro se llama Arquitectura a la Inversa y es como un pasito más en la misma idea, ¿cierto? En eso del acuerdo, en eso de lo provisional e incluso de lo permeable. Entonces aquí la idea era simplemente, es como, ¿cuál es como la dirección normal en que le enseñan a uno a hacer arquitectura? Como ya lo mencioné, es vete, aíslate en tu oficina o en tu despacho o en tu biblioteca, mira arquitectura de otros, inspírate, haz unas rayas y responde con algo tuyo, con tu individualidad creativa y con tu libertad creativa a ese problema o a ese reto que es un proyecto. Entonces, en este momento estábamos mirando este libro que se llama Cómo funciona la música, de un músico muy famoso que se llama David Byrne, americano, escocés, que tuvo una banda que se llamó Talking Heads, una banda de rock and roll muy famosa, pero también él es como una especie de pensador, escritor, artista, etcétera. Escribió este libro en el 2010, contando la historia de cómo ellos
y él bautizó como a la composición musical que ellos hacían en Talking Heads como composición a la inversa. Entonces él proponía que ellos visitaban el CBGB, que era el bar en Nueva York en el que podían tocar gratis. Ellos visitaban ese lugar, veían qué amplificadores habían, veían qué condiciones acústicas habían, veían a qué horas iba la gente, veían cómo hacer un pacto con el que los contrataba, pues sí, los dejaba tocar gratis, pero les daba trago gratis también. Entonces había todo un mundo de pactos ahí, de acuerdos, que finalmente ellos componían canciones de la duración que creían que iba a mantener a la gente animada, ponían el bajo a que sonara perfecto para esa situación, que era un espacio muy cerrado, pues que no tiene nada que ver con un auditorio de verdad hecho para amplificar de manera profesional la música, y por eso esa música que se hizo y esas canciones suenan como suenan. Es decir, lo que David Byrne dice básicamente es: no es que haya una inspiración, hay más o menos la presencia de uno en esas canciones, pero lo que hay es un seguir esas condiciones muy particulares y esas respuestas, y luego hay esas canciones. Es decir, vamos a la inversa, vamos trabajando más bien dejando que todos los fenómenos que hay alrededor vayan determinando cómo debe ser esa canción, o esa melodía, o esa armonía, o esa etcétera. Entonces nosotros tomamos esa idea de él, simplemente, este es el CBGB en el interior, este es para el lugar para el que ellos trabajan, para el que ellos diseñan pues su música. Y en este libro tratamos de explicar eso. Casi que dividimos los proyectos en tipos de dibujo. Entonces, ¿qué pasa en los bocetos? ¿Qué pasa en los planos técnicos y en las fotografías? ¿Qué pasa en las ilustraciones más profesionales que narran situaciones alrededor de los proyectos? ¿Qué pasa en las fotografías aéreas? ¿Qué pasa en los detalles arquitectónicos? ¿Qué pasa en los planos técnicos de los ingenieros, de los cálculos estructurales, etcétera? Y casi que pensábamos, bueno, ¿cómo esa historia muy real puede narrar esa historia a la inversa? ¿Cómo esos proyectos se pueden contar más bien a partir de una propuesta estructural, a partir de un programa, a partir de etcétera, de una limitación presupuestal? Y lo hicimos muy ingenuamente, creo yo. Ese libro se quedó como un poco corto en explicar con más claridad cuál era la posición. Entonces hicimos este quinto libro un poco para acabar de atornillar la tuerca que yo sentí que quedó un poco pendiente, o un poco suelta. Este quinto libro se llama 12 proyectos en 120 restricciones, y está detrás de la idea de restricción en arquitectura. Es decir, si una idea era el pacto provisional y otra es la permeabilidad, yo entiendo que es otra manera de decirle lo mismo, que en este caso es restricción. Entonces, en ese caso, estábamos estudiando este libro que es del 2000 también, ¿qué? Del 2002, que es de un filósofo teórico político que se llama Jon Elster, que es noruego, pero trabaja en Estados Unidos, da clases en Columbia, y escribió este libro que se llama Ulysses Unbound. Es un libro muy interesante porque en el tercer capítulo lo dedica a explicar los tipos de restricciones que afectan el mundo del arte, y pone ejemplos en música, en arquitectura y en pintura, en otras disciplinas, y define más o menos cuáles son las restricciones en juego en cualquier fenómeno artístico, proyecto arquitectónico. Entonces, primero plantea que hay unas restricciones que él llama inherentes. En el caso nuestro, de un proyecto de arquitectura, inherentes, por ejemplo, la gravedad o la luz. ¿Sí o no? Uno siempre que va a hacer un proyecto tiene que responder a la gravedad de alguna manera, quiera o no quiera. O sea, haya ingeniero estructural o no, sea una obra por ahí sin autor, local, de cualquier comunidad construyendo un kiosco, ahí hay una respuesta implícita a la gravedad, normalmente al fenómeno de la luz, al fenómeno del sonido, etcétera, cosas muy continuas, muy generales del planeta. Restricciones inherentes. Luego hay restricciones impuestas, que son las que más nos interesan, pienso yo. Restricciones impuestas como cualquier situación que usted se imagine en un proyecto. Por ejemplo, cualidades del suelo, situaciones ecosistémicas,
situaciones de presupuestos, tecnologías disponibles, preferencias de un cliente, cultura de la comunidad para la cual está dirigido el proyecto, si esa comunidad participa en el proyecto o si no, presupuestos, normativas urbanas, etcétera, etcétera. Hay diversos tipos de restricciones impuestas. Hay unas más sociales, otras más, si se quiere, ecológicas, etcétera. Y hay un tercer grupo de restricciones que son parecidas a las anteriores, pero que él llama autoimpuestas, ¿cierto? Es decir, las que decide usted como autor, usted como creador o usted como arquitecto. Prefiero esta geometría que esta otra, prefiero este material que este otro, prefiero las cosas de esta escala y no de esa otra escala, etcétera. Entonces, en esa especie de trilogía de restricciones, nosotros decidimos utilizar esa situación para explicar nuestros proyectos. No a partir de ideas abstractas como inspiraciones arquitectónicas, sino, bueno, vamos a explicar cada proyecto en 10 restricciones. ¿Qué fue lo que ocurrió? Casi como si hubiera una especie de trasescena de la película, cuando muestran cómo Star Wars la filmaron y todos esos efectos especiales que hacen con una pantalla verde y todo, ¿cuál es la realidad de eso? Porque eso es lo que normalmente, si tú vas a una conferencia de Stephen Hall o cualquier arquitecto de estos famosos, nunca te dice los trucos, nunca te dice las cosas que ocurrieron, siempre te dice la luz, el espacio vacío, la luz roja, fenomenológico, afectivo, no sé qué tal, pero uno queda ahí como, wow, qué bonito, pero no ¿cómo lo hicieron? Había un vidrio que tenía un color, eso tenía una transparencia y tiñó el espacio de rojo. Eso, ¿qué pasa científicamente? ¿Cómo se da ese fenómeno? Eso nunca te lo explican, ¿cierto? Entonces es como, bueno, ¿qué es lo que ocurre detrás y cómo logra uno de verdad ese tipo de situación o esta otra? También en ese momento y cuando yo era estudiante, pues estas películas estaban muy de moda y nos gustaron siempre mucho a nosotros y a los demás compañeros y a todo el mundo. Son películas que son muy, muy bien acogidas, que son las 5 obstrucciones de Georgen Leth y Lars von Trier, que es una película documental que hacen estos directores de cine daneses, propuestas por Lars von Trier, donde le propone a su maestro, Georgen Leth, que van a refilmar una película que Leth hizo en el 60 que se llama El humano perfecto. Cuando uno ve la película del humano perfecto, es una película en blanco y negro, donde hay un hombre blanco, occidental, danés, alto, flaco, bailando en smoking, a veces sin ropa, come, se acuesta. Después hay una mujer blanca, de pelo negro, occidental, también como en un espacio abstracto, a veces no aparecen ni siquiera muebles. Esa película se llama El humano perfecto. Entonces Lars von Trier, un poco criticándolo, le dice: vamos a pasar de lo perfecto al mundo de la restricción, al mundo de la realidad, y le pone a filmar fragmentos de esa película con 5 obstrucciones. Yo le digo también como restricciones. Una es que le dice: ahora lo tenés que filmar es en Cuba, nada de en Dinamarca en un espacio abstracto. Después le dice: el que come, vos tenés que ir a comer. Vos vas a ser el actor, pero vos vas a comer en la India, en Bombay, delante de un montón de gente con hambre, ¿cierto? Luego le dice: pues ahora no lo vas a hacer la película como te gusta, filmándola con cámaras de 35 milímetros en blanco y negro, sino la vas a hacer como un cómic. Es decir, le cambia el estilo, lo pone a hacer un cómic. Y situaciones de ese tipo. Le pone obstrucciones y él tiene que hacer lo que puede. Y finalmente él edita, Lars von Trier, y lanza la película. Pero es como una especie de gran demostración de cuál es la diferencia entre ese mundo abstracto blanco de ideas y cuál es este otro mundo un poco más conflictivo, lleno de más realidad, de más fenómenos complejos, etcétera. Bueno, entonces en ese libro hay un poco también una revisión de autores que trabajan con restricciones y una revisión de proyectos nuestros a partir de esa explicación. Para no, pues, digamos, extenderme mucho más, les voy a empezar a explicar algunos proyectos. Este es el primer proyecto que ganamos en un concurso que se llama el Colegio Ontanares. Y el problema aquí principal es que había un lote, como ven ahí, con una topografía
en ladera, pero además también con un movimiento muy fuerte. Esto era un programa para un colegio que mezclaba niños con dificultades de aprendizaje y motrices con niños sin dificultades. Entonces se proponía desde el principio algo muy fácil de circular, máximo rampas, pues, pero nada de escalones, no un edificio con varios niveles, ni con núcleos de escaleras, ni ascensores, todo un colegio en un solo nivel, etcétera. Entonces, claro, el reto más difícil fue eso, y nosotros decidimos empezar a pensar en la topografía como que pudiera pedir programa. Entonces había una meseta que era plana naturalmente, ahí dijimos no construir la meseta. La meseta lo que pide es poder reunir a todo el colegio en algún momento, es tener un lugar plano, único, central, en el que todo el mundo pueda estar a la misma vez. Si construimos el edificio ahí, entonces no hacemos nada. Entonces decidimos, bueno, el edificio, ¿cómo lo podemos repartir? Entonces en una ladera cercana a un bosque, que es más la de la izquierda, perdón, decidimos poner los niños más pequeños como más concentrados, cerquita a un bosque nativo. En la otra ladera decidimos poner a los más adolescentes mirando más la zona deportiva. En la zona central, pero no en la meseta, sino como en el borde, porque hicimos una especie de bancal, es decir, cogimos una curva de nivel, hicimos una terraza longitudinal a lo largo de todo el lote y ahí fuimos poniendo el programa. Eso implicaba que había, desde la parte del acceso, había que bajar unas rampas y luego ya así moverse por un solo nivel. Y es un edificio que se planeó en etapas, o sea, que además también tiene esa restricción del tiempo, es decir, los niños que arrancaban en ese punto extremo de la izquierda eran los más chiquitos. En la medida en que iban creciendo, iban cambiando de lugar geográfico. Entonces no era lo mismo ser chiquito, vivir en el bosque, que ser más grande y vivir en una ladera más abierta cerca a los frutales. Pero además también planeado en etapas de construcción. Es un colegio que hasta el 2014 estuvimos haciendo una etapa. Y todavía hay una etapa por construir, o sea, hay un fragmento por ahí que falta construir, para el que no sé si hay voluntad de la nueva rectoría, porque ha tenido 3 grupos de rectores distintos con el que nos tocó renegociar, rearmar, rediseñar, y es un proyecto con un muy bajo presupuesto. Por ejemplo, no hubo constructor, sino que hubo un maestro de obra, y con él nos entendíamos y había que sacarlo adelante. Bueno, entonces hicimos una especie de módulo de salón, y ese módulo lo fuimos acomodando de manera tangencial y adyacente en un bancal, siguiendo la topografía natural del terreno, con unas secciones súper sencillas. Es decir, estos son cajitas con un techito, una inclinación, y eso era todo. O sea, casi que esto que se ve aquí es la zona central vacía, esas son las rampas de acceso. Estas son las zonas de restaurante, cafetería, las zonas comunes. Esta es el ala de los chicos más pequeños, esta es el ala de los más grandes, y por acá hay una zona de crecimiento. Hay 2 rampas que bajan, y eso se le ha ido sumando, pues sumando etapas de a poco. Entonces sí, es un proyecto con muchas restricciones, que implicó muchos acuerdos, muchas limitaciones materiales. Tratamos de tocar el terreno con la mayor delicadeza posible, moviendo la menor cantidad de tierra, haciéndolo en el tiempo. No hay nada de revestimientos, no hay momento, ni plata, ni disponibilidad para tener cielos rasos, ni ocultar instalaciones. Bueno, y lo que ven es lo que es. Un salón con una ventilación cruzada, la pendiente mira hacia la montaña, tiene un alero que cubre el pasillo y que disfruta el paisaje. No es más que eso. Este proyecto es un proyecto de uno de los parques educativos que sacó Sergio Fajardo cuando fue gobernador. Se propuso hacer más o menos 80 parques educativos en 80 municipios. Si Antioquia tiene 123, creo que es, pues más o menos ganaron, porque cada municipio tenía que proponer una propuesta educativa y tenía que poner un lote disponible para construir un parque educativo, que en realidad yo lo veo más, eso es un nombre muy raro, muy político, pues yo lo veo como un centro comunitario. Eso tiene un programa de cuatro salones de capacitación para niños, adultos, personas mayores. Tiene una zona administrativa pequeña, tiene unas zonas de servicios, de baños, y lo que era interesante es que pedía tener un espacio público.
¿cierto? Entonces, en un programa de 1000 metros, pequeñito, había que tratar de duplicar ese programa con otros 1000 metros cuadrados de espacio público en lotes que eran imposibles. O sea, esto a cada arquitecto por balota, unos arquitectos jóvenes, otros más o menos maduros y otros ya mayores, se hizo como un tema de balota. Yo no sé si eso fue democrático o no, pues el tema es que así se hizo, más democrático que tal vez que un concurso, seguramente, más democrático que a dedo, obviamente, en fin. Entonces esto es San Vicente Ferrer, que ustedes saben que queda más o menos a 1 hora y media de Medellín, en el oriente antioqueño, de la autopista Medellín-Bogotá, y es una zona campesina de cultivadores, un poco aislada, con bastantes problemas pues como de recursos, y ahí en ese lugar había un lote disponible que el municipio tenía, que es esto que se ve aquí, que es una especie de resto de montaña que ya habían cortado aquí toda para hacer este colegio. Entonces ese lote, más alto que este nivel, con acceso desde una vía por aquí, tenía una condición de estabilidad de suelos muy jodida porque lo cortaron muy vertical. Entonces había que tener mucho cuidado, no podía ser sino un edificio de un solo nivel, no podía uno excavar demasiado, no había cómo alterar mucho la topografía, además había que hacer talleres con la comunidad. Ellos tenían estos formatos que se inventaron ahí en la gobernación, en Viva, unos formatos donde le pedían a la comunidad, a los líderes comunitarios, a los niños que dibujaran lo que se imaginaban en el lote. Muchos dibujos que hicieron fueron, yo no creo que no casual, sino que la gente normalmente quiere lo mismo, querían un espacio para ver cine, hacer teatro al aire libre, y luego era como una especie de casa de patio, era como que dibujaban las casas que conocían, una casa con un patio central y el patio era más bien un espacio vacío para hacer cosas públicas y el resto era el perímetro. Entonces nos mantuvimos como en esa idea de un proyecto más bien perimetral, pero mucho más siguiendo la línea topográfica, es decir, casi que un edificio que tiene 2 brazos y en el centro hay esto que se ve que es como una especie de tribuna que se hace sobre el terreno natural sin mover tierra, así que articulando los 2 brazos y permitiendo que la topografía baje naturalmente y arme como un escenario en el que se puede hacer cine por la noche o actividades diurnas, pero además también generando espacio público sobre la cubierta, es decir, como en la terraza. Entonces la terraza es el espacio público, que no había más lote, y luego el programa se da como en los brazos de manera muy sencilla. Ahí se ve muy pixelado, pero digamos que imagínense que hay 2 brazos, en el centro está la zona como de eventos, escalonada, etcétera. Los detalles constructivos son una cosa muy sencilla. Aquí se ve más o menos cómo funciona. Hay un loop urbano. Yo subo por esta vía peatonal, también hay vehículos, pero es una vía como más o menos restringida. Coge esta rampa, entra al edificio por este punto, pero también lo puede atravesar de una vez, salir y hacer el loop y volver, o el circuito y volver a quedar aquí afuera. Y luego aquí lo que hay es un gimnasio al aire libre y unas terrazas que se pueden utilizar como espacio público para actividades, para mirar el paisaje, la iglesia que está cercana. Este es como el interior de esa tribuna. Bueno, todo fue dirigido, o sea, de la elección de materiales. O sea, nosotros no elegimos ni un solo color ni un solo material de este edificio. Esto fue, el verde es el verde que querían ellos, la esposa del alcalde dijo qué piedra era. Bueno, eso casi que uno lo que hace es como ecualizar un poco las fuerzas que están involucradas en el proyecto. En este proyecto del Orquidorama, esto fue un concurso más o menos en el 2005, que pedía restituir una nave industrial ya existente, un edificio rectangular de columnas metálicas, de grandes luces, que estaba ahí hecho más o menos torpemente. Lo removieron y quedó un hueco irregular en el bosque, y se abrió un concurso por invitación, armando grupos. Entonces nosotros éramos, creo que la oficina más joven. Cuando visitamos el lugar vimos que había como temas de apicultura, vimos unos panales, estábamos pensando un poco en esas geometrías que te permiten como teselar y repetir y armar patrones, pero sobre todo pensando en una situación, y es que como uno propone un edificio, en Medellín en ese momento los concursos estaban como en boga, empezando como a ser importantes,
pero ocurría mucho que un arquitecto proponía una cosa muy sorprendente, ganaba, los jurados le daban el premio, y como en la Biblioteca España lo construían, pero era tan difícil que eso después técnicamente eso se cayó a pedazos. Yo creo que supongo que eso es culpa de todos, del constructor, del arquitecto, de la gente que quiso eso, o de la limitación tecnológica, o de que no había suficientemente el presupuesto necesario para construirlo como tenía que ser. Empezó a ocurrir eso. Nosotros pensábamos, bueno, ¿cómo podemos evitar? Y casi que llegamos a la conclusión, bueno, si proponemos un sistema donde haya una especie de módulo, ese módulo ya tiene las cualidades arquitectónicas, tectónicas, bioclimáticas, etcétera, lo repetimos, si el proyecto se construye 10 módulos, bien, y si se construye los 15 que proponíamos, todavía mejor, pero si no hay plata podemos construir 10 o 12 o 9, incluso un módulo de esto se puede replicar si se requiere en otra parte de manera aislada, etcétera. Y empezamos a trabajar con esa idea de una especie de flor, pero con escala de árbol, que continuara los follajes que había circundantes y que también te permitía una cierta teselación, que te permitía quitar módulos. Cada módulo tenía 7 hexágonos, el centro es el módulo estructural, el que recoge todas las redes hídricas, eléctricas, que tiene como una torsión, como lo tienen las flores en su vórtex o en su cáliz, pues era como una especie de vórtex, que un poco mostraba lo que estaba ocurriendo ahí, que toda la fuerza estructural, pero todas las redes estaban llegando a ese punto. Esos son unos patios huecos que también llueve. Es muy interesante cuando llueve duro y se ve que cae agua al interior de esos patios. Y bueno, empezamos a ver también cómo este módulo permitía hacerle el quite a los árboles y no tener que trasplantar o cortar árboles, porque era el jardín botánico. Y es un edificio con un programa ambiguo, porque es un jardín botánico y hay que cuidar la fauna, la flora, pero también es un edificio que lo alquilan para cualquier cosa. Es decir, matrimonios, festivales, temas políticos, gastronómicos, a veces articulado muy bien al jardín botánico, a veces muy destructores, pero eso, digamos, trae recursos para el funcionamiento pues cotidiano del jardín. Luego este edificio de los escenarios deportivos también está en la misma onda como de pensar mucho en la permeabilidad en distintas escalas, pero también en ese tema de qué programas pueden ocurrir fuera del programa para el que esto fue planteado, ¿cierto? Entonces, pensábamos, en principio era un concurso para diseñar 4 edificios: básquetbol, gimnasia olímpica, voleibol y lucha, combate. Esos 4 se lo podía ganar 4 arquitectos distintos. Nosotros dijimos, esto es una locura, están demasiado juntos los edificios, esto no tiene, ¿cómo vamos a construir esto en un año? Un concurso en 4 meses, se gana, se desarrolla en 3, se construye en 1 y hay que inaugurar los Juegos Suramericanos del 2010. Nosotros dijimos, esto no tiene ni pies ni cabeza. O sea, esto hay que hacer un solo edificio con 4 cajas, una gran cubierta, pérgolas que dejen pasar por todas partes, permeabilidad urbana por todas partes, pero además pérgolas que tapen del sol, que permitan que la gente haga cosas aquí en Medellín. Aquí el espacio público, como no sé, evalúen qué espacios aquí no tienen pérgolas o árboles, y esos son los espacios que nadie utiliza en el día. Puede que los usen de noche, pero del día no. Entonces aquí el espacio público, como en Bogotá, Plaza de Bolívar, esa plaza en Bogotá funciona genial, pero aquí no. Es que en Bogotá hace frío, el sol es como tamizado, pero aquí es difícil. Entonces decíamos, bueno, hagamos unas cerchas que tengan la altura que exigen los juegos, hundamos las zonas de competición para que estén en un nivel más inferior al nivel de espacio público. No cambiemos el nivel del espacio público, es decir, dejemos lo que la gente camine al nivel 0 y que pueda ver lo que ocurre adentro sin pagar, que eso también es parte como del juego, pero además que pueda atravesar eso de manera pública en sombra. Y eso seguramente pensábamos puede generar otras actividades, como de hecho ocurre, pues obviamente, o sea, hay yoga, gimnasia, skate, digan ustedes, cenas de la alcaldía y todo tipo de actividades. Entonces hacíamos maquetas un poco pensando en esos invernaderos tropicales que forraban como la montaña, como unas franjas de cubierta que están, como les decía, orientadas para que vuelen, tengan voladizos grandes de 15, 10 y 5 metros en las caras oriente-occidente, es decir, y tienen una altura de 7 metros con respecto al nivel del suelo, es decir, esas franjas bajan a 7 metros y luego cuando están tapando las zonas de juego están a 15, a 16 para poder cumplir la norma del voleibol o de gimnasia olímpica que tira un lazo.
Es decir, la geometría de eso se explica a partir de cómo generar sombra en los bordes oriente-occidente y cómo permitir que el juego ocurra en el centro de esos espacios. Luego las caras norte y sur son las más abiertas. Si ustedes lo miran, no hay tribunas. Las tribunas en concreto están puestas, prefabricadas, están puestas en las caras oriente-occidente para permitir que el aire cruce norte-sur por una fachada que tiene una permeabilidad más o menos, que tiene unas láminas perforadas, que eso se pusieron de moda, eso es horrible, pues eso es una cosa muy fea, pues porque es muy cara, se oxida, pero digamos en concreto en ese edificio funcionaba muy bien. Nosotros lo diseñamos con un diseñador gráfico, ni siquiera nosotros dibujamos pues las hojitas, sino que contratamos a un amigo para que hiciera una propuesta en el que hay unos paneles que controlan el 30% del aire, hay otros que controlan el 50% y así, depende de donde están puestos, bajan la velocidad del aire, permiten que el aire entre a la ventilación cruzada. En esos volúmenes interiores no hay aire acondicionado y más o menos son frescos, más o menos hay momentos del día en que no lo son, pues 3 de la tarde, pero ya a las 5 ya están otra vez bien. Bueno, hicimos un sistema de cerchas, columnas metálicas, voladizos, fachadas permeables, para que ocurriera algo como de este tipo. Luego en un colegio que hicimos en San Juan de Urabá, se llama Siete Vueltas, había un pequeño caserío a lo largo de una vía, es decir, una trama urbana que no es trama urbana, es como esos lugares de carretera, es que hay tantos en Colombia. Hay una carretera destapada, alrededor hay una cancha, hay una alcaldía o hay algo pues público y hay casitas en un lugar pues más o menos alejado de todo. Había un colegio existente, el colegio había fallado estructuralmente, no había cómo repotenciarlo. La Fundación Fraternidad, que es el EGEA, el grupo antioqueño, que tiene su fundación que nutre a otras fundaciones, les pone plata a otras fundaciones para que hagan sus inversiones. Entonces el GEA, a través de Fraternidad, contrataba a varios arquitectos para que hicieran mejoramientos de colegios en distintas zonas de Antioquia. En este caso no había cómo mejorarlo, es decir, se hicieron estudios, estaba todo fallado, no cumplía la norma sismorresistente, se hubo que derribar lo que existía en estas zonas principalmente, pero había una cancha de fútbol aquí en tierra que existía y que la comunidad la quería exactamente en el lugar que estaba, del tamaño que tenía. Casi que el colegio fue el lote que quedó alrededor de la cancha, un poco de eso. Decidimos armar como una especie de flor en planta muy grande alrededor de la cancha, teniendo como la circulación y más bien las aulas mirando hacia afuera, un poquito más en silencio. Hubiéramos querido no tener esa cancha de fútbol en el centro, sino más bien plantar árboles, generar más sombra, etcétera. Y hicimos un módulo constructivo súper sencillo con materiales donados por Argos, que tiene una planta cerca, prefabricados en concreto, colores tierra, los colores más baratos. Entonces no es como que yo quiero azul, yo quiero verde, no, rojo, marrón y amarillo, eso es lo más barato, colores tierra, te los donan, te dan calados con hueco circular, que es el único que tenemos. Estos son los bloques de concreto que hay, unas vigas metálicas que resisten humedad bastante bien, livianas, cubiertas livianas, fundaciones superficiales, pues vigas corridas. Todo tendría que pesar muy poco, modular, que se pudiera repetir los volúmenes. Y luego están como, sí se ve, son como unos modulitos alrededor de la cancha principal, con unas cubiertas en teja metálica y teja translúcida, un poco como lo que ven acá. Y luego esta es la pinta que tiene eso, una cubierta en voladizo hacia la zona central, los calados, la zona de salones, mucha ventilación cruzada, ventiladores, iluminación natural en la cubierta, pisos en concreto a la vista, todo el mobiliario donado por MUMA. Ustedes saben cómo funciona eso en Antioquia. Esas fundaciones del GEA, entonces ellos mueven todo, le dicen a MUMA, usted me da las sillas, usted me da esto, usted me da esto, todos ponen todo, y son unas industrias que finalmente aquí en Medellín, en Antioquia, diría que todos trabajamos para ellos. O si me equivoco, alguien que me lo diga, pero supongo que es así. Entonces lo que tiene de interesante es que tiene una combinación de una estructura de pórticos en concreto, de unas luces grandes, y luego tiene una estructura secundaria solo para la cubierta, metálica, mucho más liviana y más tranquila.
Este es otro proyecto de esos donde las restricciones fueron brutales, donde hay que acordar todo, donde comprar un tornillo era difícil. Esto es en un colegio para una comunidad en Vera, en Vigía del Fuerte. La gobernación hizo un pacto con las comunidades en Vera, unas las que viven en el río, otras que viven en la montaña, en que ellos podían llegar a querer un colegio en Vigía del Fuerte, pero eso estaba como administrado por una comunidad de unas monjas, que yo nunca entendí muy bien cuál era el tema de las monjas, pero las monjas administraban el colegio, pero el pensum académico era definido por la comunidad indígena, entonces les daban carpintería, matemáticas, artesanía, yo no sé, o sea, no era simplemente como decirles les vamos a dar biología, tal, no. Y esto de comunidad indígena, ellos vienen una vez al mes, bajan como 8 o 9 días y no vienen solo niños y adolescentes, sino vienen mamás con bebés, y vienen señores y vienen jóvenes, se quedan en el edificio, duermen ahí, cocinan, ellos traen comida, hay unas cocinas, ellos cocinan su comida y hay unas personas que les dan clase de lo que ellos previamente pactaron, pero además también les da la oportunidad de ellos venir con sus artesanías, con los productos que ellos fabrican e intercambiarlos por medicinas o por otras cosas con la comunidad de colonos, pues, o de gente más antioqueña, si se quiere, pues, mestiza, que vive ahí en Vigía del Fuerte. Ustedes saben que el río Atrato es un monstruo de río, difícil, no se puede llegar allá sino por barco o en avioneta desde Medellín, ¿cierto? Entonces construir eso fue difícil. El lote era de la comunidad, lo dio la alcaldía o la gobernación. Esas 3 cubiertas de techo blanco que se ve ahí, como ven, está al borde de la selva. Es un lugar muy bonito, pero esto se inunda 1 o 2 veces al año. No se inunda porque el mar venga hacia adentro, sino porque los ríos vienen muy cargados desde adentro y hacen un bucle y inundan esto por más de 1 mes, 2 meses. Entonces esto tiene un circuito de caminos elevados en madera, en concreto, como una red de caminos, y esto tiene esa arquitectura palafítica. Es decir, es perfecta para eso, pero pues tiene unas condiciones muy particulares. Entonces, primero, la comunidad quería como una colección de malocas, una colección de techos. Entonces dijimos, bueno, qué chévere poder juntar varios techos y armar como algo así modular, con muchos techos, no más altos. Técnicamente nos dijeron, no, los constructores, eso no, hagan máximo 3 techos largos, que solo haya 3 bajando, pues 3 canoas largas, no tener problemas de recolección de agua, no vamos a complejizar la construcción, mientras más techos y más inclinaciones, hay más limatezas, limaollas, más goteras, bueno, lo que ocurre siempre. Entonces decidimos, y el suelo era un pantanero, es decir, la resistencia del suelo, ese proyecto que tiene un solo nivel, que tiene una losa en concreto elevada, tiene 85 micropilotes inyectados a 25 metros de profundidad, ¿cierto? Entonces vale más plata los micropilotes que el edificio, esa es la realidad. Esos micropilotes soportan una losa en concreto elevada que permite pues que se inunde y que es resistente al agua. Lo hicimos mucho más por encima de la cota pues de histórica de inundación. Y luego hay una estructura metálica muy liviana que soporta unas cubiertas metálicas y unos techos en teja metálica muy liviana. No hubo dinero para poner cielos rasos en madera, lo máximo es una madera de fachada, como los listones inclinados, y con una restricción muy grande, y es que no hay como utilizar maderas locales, ni obviamente ni nativas, todos esos árboles están en vías de extinción. Están en el libro rojo de plantas de Colombia, entonces esto tiene madera inmunizada de pino pátula, cultivada en Medellín, transportada por carro hasta la entrada del Atrato y bajando en lancha. Y luego todo el resto de materiales, tuercas, tornillos, cosas de pequeño tamaño, llevadas en avioneta. Entonces imaginan el valor del metro cuadrado de esta construcción. O sea, es alto. Ahí se ve el urbanismo tan bonito del lugar. Lo que está en rojo son los caminos elevados que van conectando unos lugares con otros. Luego el edificio tiene 2 barras paralelas y lo que les propusimos es un espacio central vacío, flexible, en el que pudiera ocurrir cualquier cosa. Es decir, hay una cubierta en el centro longitudinal que no tiene programa, entonces se puede abrir siempre, es como una calle cubierta que comunica esos caminos elevados, y luego lo que hay en cada extremo es más o menos simétrico, tiene salones, habitaciones para mujeres y para hombres como lo pedían ellos, unos laboratorios con mesas, pues, y le dicen laboratorio, pues, pero no es nada muy tecnológico. Luego tiene cocina en un lado, oficina en el otro.
y tratamos de volar las cubiertas lo más posible, eso sí. Entonces, en una sección longitudinal por el centro, ahí se ve la placa elevada, se ve la cubierta central, se ve la placa en concreto, también como esa tribuna baja y se conecta con el camino elevado existente en madera. Entonces, siempre el edificio quedó un poquito más elevado. Y un poco pues era la arquitectura que ellos se imaginaban, es decir, palafítica, cubiertas muy sencillas. Esto podría haber tenido cubierta en palma, lo propusimos, no les pareció por el mantenimiento. El techo en palma es muy bonito, tiene cualidades bioclimáticas, pero hay que tener voluntad de cambiarlo más o menos cada 6 años. Eso se va dañando, los hongos, se van cayendo las partes, entonces tiene ese problema. Luego aquí ven como el cerramiento en madera, pisos en concreto, en este caso le pudimos utilizar como un color, y luego muros muy livianos en madera, puertas pivotantes, etc. Este es un hotel ya aquí en Medellín, en el Poblado, donde el proyecto es completamente opuesto al anterior. Sí hay mucho presupuesto, hay unos clientes privados, pero más que unos clientes privados hay un sistema financiero de inversiones. Es decir, esto no es un edificio, además de un edificio, hay unos dueños del proyecto que lo conciben y montan un sistema de inversión para amigos o para personas. Usted compra una acción que vale mínimo X millones, pone la plata, hacen una fiducia, meten todo el dinero ahí y van esperando a llegar a punto de equilibrio, compran el lote y arrancan la obra o asocian al dueño del lote. Eso es como hoy se hace. Yo diría que gran cantidad de los edificios de Medellín, tanto en Conquistadores como en la 80, como en Laureles, como en estas zonas del Valle Planas, vivienda, oficinas, hoteles, etc. Entonces hay unas restricciones grandes en qué quiere el cliente, ¿cierto? Este era un cliente nuestro que ya habíamos hecho un hotel en Bogotá más pequeño, ahora venían con sus ideas de qué hacer. Entonces el cliente trae 700 imágenes de Pinterest, ¿sí o no? Y ustedes tienen que lidiar con eso es otro nivel de complejidad. ¿Por qué? Porque ellos ya son diseñadores, y en realidad lo son. Ellos ya vieron cosas en todo el mundo, tienen ideas, les gusta el color negro, les gustan las habitaciones de muchos tamaños. Entonces casi que hay una especie de carta que nos llega como encargo, y es: queremos 17 tipos de habitaciones, queremos extra small, small, M, L, XL, triple XL, como haciendo pues como el símil de ropa, todos los tamaños. La variación entre habitaciones puede ser de 3-4 metros, pero ya cada una tiene un valor distinto, ¿cierto? Y nosotros intentamos romper eso por todos los medios, proponiéndoles que además cada una tuvieran cuestiones distintas. Por ejemplo, una con balcón, que pudiera abrirse, otra con terraza, otra con jardín, otra con algo que fuera algo cualitativo y no meramente pues como cumplir con el estándar internacional de comodidad. Bueno. Luego además querían cápsulas, tiene una idea abstracta de queremos módulos habitacionales, cápsulas, queremos apilar volúmenes unos encima de otros. Esa es la idea, y te ponen 500 ideas parecidas a eso, ¿cierto? Entonces, frente a eso nosotros les dijimos, listo, ok, todo bien, pero vamos a tratar de hacer un edificio permeable, pues que haya por lo menos que entre el aire, las corrientes de aire por lo menos a los pasillos. Ustedes no sé si han ido a algún hotel internacional, pero un hotel Hilton, lo que es un hotel Hilton es un hotel súper convencional, con una planta normalmente longitudinal, con un pasillo central y 70 habitaciones para un lado, 70 para el otro, y usted no mira para el exterior jamás, y usted abre su habitación y hay un doble vidrio que no tiene apertura, con aire acondicionado a saco y con blackout y cortina. No hay ningún interés de interacción, no hay ningún interés de pensar si está en verano, en primavera, en invierno, nada. Eso es una máquina hermética impermeable. Entonces, bueno, el reto aquí era, bueno, cómo cumplir la normativa urbana, cómo proponer algo más que no sea simplemente un hotel cerrado y ya. Y el cliente estaba muy abierto a eso. No queremos un hotel que sea simplemente cerrado, queremos que esto ofrezca algo a la ciudad, en los términos en que ellos lo piensan, es decir, que tenga restaurantes, que tenga algo de espacio pues que se pueda recorrer. Eso por supuesto no es espacio público, es privado, pero pues pueden acceder las personas. A veces sí, a veces no, a veces lo cierran, pero a veces tienen unos pasajes pues como si fuera un pasaje comercial, ¿cierto? Entonces, en esta manzana, que esto es en la trama urbana del Poblado,
este lote que tiene como una especie de pasaje y tiene esquina, como se ve allá, todo este hueco, todo ese paso y toda esa esquina allá es el edificio, y con una condición muy extraña, es que la norma urbana tiene de esta línea para abajo una normativa y de esta línea para arriba otra. Entonces aquí se pueden hacer 8 pisos de altura, aquí se pueden hacer 5, aquí los voladizos son de tal medida, aquí son de tal otra. Eso es la cosa más absurda que obedece a políticas de quién sabe quién, pero bueno, eso es entonces curadurías, pagarle a un abogado para que averigüe en la curaduría qué se puede hacer, ya cosas pues que eso, o sea, como en Bogotá es igual. Entonces claro, nosotros trabajando como arquitectos en ese mundo de como del pasaje, pensábamos que bueno, si la gente puede atravesar esta manzana por aquí, llegar a un patio y atravesar en esquina, y cómo el edificio le puede ofrecer ese primer nivel a la ciudad. Y luego pues armar habitaciones de todo tipo, que eso también nos gusta, tener una diversidad grande, habitaciones que dan a esta calle 10A, habitaciones que dan al patio interior, estas que dan a este patio mucho más grande, estas que dan a esta calle 10B, estas que dan hacia arriba no sé cómo, y tener distintos tamaños, una que tiene balcón, todos los pasillos tienen aquí jardines y la ventilación cruzada puede acceder pues a estos volúmenes. Es un poco, simplemente es como tantas restricciones, es como romper un poco toda esa situación. Este dibujo que lo que hacía era mostrar cuál era el interés nuestro de que en el primer nivel uno de verdad pudiera pasar y cruzar desde esta 10A, subir una escalera, llegar a este nivel, cruzar por debajo de esta zona o de estos restaurantes, y luego la gente en las habitaciones pues poder disfrutar, sí, de algunos jardines, de terrazas, y un poco de pronto proponerle al visitante turista que Medellín es una ciudad tropical y que la puede habitar de otra manera. Esta era la planta baja pues de la esquina, y aquí van viendo es como cada planta es distinta. Cada planta es distinta de acuerdo a los voladizos, de acuerdo a la norma, de acuerdo a la cantidad de habitaciones S, M, L, X. Eso es como una especie de tangram de Mecano. En una parte las terrazas del piso quinto tienen piscinas, en otras, bueno, y esto ya es como un tema de, por ejemplo, el tema estructural aquí se definió por temas de velocidad. Es mucho más costoso hacer una estructura metálica que una estructura en concreto. Mucho más en esta economía. En Estados Unidos es mucho más fácil en metal, porque hay siderúrgicas, porque tienen la materia prima, porque tienen la tecnología. Aquí es mucho más fácil porque tenemos cementeras. El metal ya no tenemos siderúrgicas aquí en Colombia, hay que traerlo importado, el dólar está muy caro, bueno, pero usted cuando construye en metal puede volar, es decir, prefabrica todo, lo trae y en más o menos en 6 meses tiene la estructura lista, en concreto tardaría por lo menos 8. Entonces aquí tenían mucho afán, y miren el afán era de entrar en una norma que tenía Duque, que se iba a acabar, que era que los hoteles que se construían hasta tal fecha no pagaban el IVA sino un pedazo y no todo. Y eso hace que lo que ellos le dicen el CAPEX, que es la inversión, el retorno de la inversión que va a tener cada uno de los inversionistas, eso quiere decir que va a tener un retorno o del 10 o del 14, ¿cierto? O sea, miren lo que hay, es dinero, es plata, es inversión, que eso también siempre ha sido lo que ha movido las ciudades. Pero finalmente, digamos que este es el espacio que nosotros propusimos de cómo atravesar el hotel, las calles, la vegetación tropical, vegetación nativa, zonas de desayuno, restaurante, un escenario para hacer conciertos, el vestíbulo mezclado con el patio y no como un lugar aislado. Perdón. Sí. Bancas en el espacio público y pasillos permeables con vegetación y habitaciones como lo que ellos querían, más o menos con balcones que se pueden abrir, que se pueden cerrar, si usted quiere se encierra, si no puede utilizar el balcón. Jaime, ¿cómo vamos? ¿Puedo parar o puedo seguir? ¿Sí? Como quieras, me decís cuando quieras. Bueno, este es otro hotel, el mismo esquema, ya no lo tengo que contar, el mismo esquema de inversiones, pero ya no gente en Medellín, sino gente en Brasil. Es una ciudad muy bonita que se llama João Pessoa, que es la ciudad más cerca a África que tiene el continente suramericano. Lo mismo, es una trama urbana muy bonita, paralela a la playa, y esta calle
Es un fenómeno urbano muy interesante porque todas las mañanas, hasta las 10 de la mañana, esta calle es una calle que se vuelve peatonal todos los días de la semana, para deporte, para trotar, para caminar, muy turística, y se van haciendo como hoteles frente a esa calle. Entonces el lote es este edificio del que vamos a hablar. Esto tiene una norma también urbana muy interesante, es que si ustedes miran, estos edificios no pueden tener sino 5 alturas, retrasarse y de pronto una sexta hacia atrás. Pero luego todos esos edificios que están más lejos, si están como a 300 metros de la playa, pueden ser de cualquier altura. Entonces es muy interesante porque uno ve cuando está en la playa, ve edificios muy bajitos y después las torres. Y de esas torres pueden ver el mar en gran cantidad porque pues las manzanas de adelante no les tapan. Entonces es muy, pues a mí me parece muy sensata la política urbana que propusieron. Y el reto aquí era el mismo, un cliente abierto, también entendió que había que tener algo que ofrecerle a la ciudad, pues aunque sea semiprivado, semipúblico, pero que la gente pueda entrar. Entonces lo que propusimos en este caso es un edificio en U, 2 barras de habitaciones, toda la zona técnica de ascensores, escaleras en el costado trasero, y una zona central que es como una especie de patio, plaza, cubierta con pérgolas y vegetación colgante. Y ese es el acceso en realidad. La gente, ya sea que llegue en auto, te dejan en una bahía o viene a pie, entra, hay un sistema de escaleras y un par de ascensores y baja al vestíbulo, puede utilizarlo, registrarse, utilizar los restaurantes, luego sube por esos ascensores o escaleras y viene a los extremos. Unas habitaciones miran hacia ese espacio central y otras miran hacia las caras laterales, pero en realidad todas miran en diagonal. O sea, esto es una estrategia de tener muros en diagonal donde esta persona algo del mar puede ver. Entonces tiene como esa especie de diagonales en planta, que es una cosa muy moderna. Uno va a mirar hoteles del mundo de los 60, 70, en todas partes de Europa, y todos tienen como esa especie de diagonal para permitir que muchas más habitaciones puedan mirar. Son habitaciones pequeñas, muy parecidas todas, hay como unas diferentes en las esquinas, en la fachada principal hay unas diferentes un poquito más grandes, pero en realidad son habitaciones compactas de cama king, o sea, cama grande con baño, nada muy especial, nada muy grande. Y luego aquí van viendo como la pérgola va apareciendo y aparecen 2 terrazas, una con un restaurante y una con la piscina. Y esta es una sección por el centro. Aquí se ve como esas pérgolas metálicas que sostienen los jardineras se van cruzando, y luego encima, en el último trayecto, hay un puente que uno coge en la zona central y para acceder a la piscina o al restaurante. Esto es un corte transversal, ahí se ve lo mismo, habitaciones en los lados y en el centro el vacío. Y luego pues es esto. ¿En qué materiales? Estructura en concreto, muros en revoque y pintura, persianas en madera, una madera nativa muy resistente, y el acceso pues al hotel a través de esa pérgola, eventos de ciudad, conciertos que se ofrecen para la ciudad, la gente puede entrar o salir, no puede entrar al hotel, pero puede entrar a este vestíbulo a triple altura, y es alguna manera como de mezclar el hotel con la vida de la calle. Esta es la escalera que va bajando al vestíbulo, este es el ascensor que hay en el medio, la pérgola cubriendo el vacío, el mar ahí pues, que se puede observar fácilmente. Los restaurantes están en un sótano y tiene entrada lateral de luz natural, vegetación, bueno, y unas habitaciones muy compactas, muy sencillas. Este es el puente que te lleva al restaurante, esta es la piscina. Paramos. Sí. Bueno, yo cierro simplemente con 2 casitas pequeñitas, nada muy sofisticado, con restricciones muy distintas. Aquí ya no hay inversionistas, aquí no hay clientes de este tipo, ya no hay estructuras de pirámide de poner dinero. Lo que hay es ya un tema más convencional. Una familia quiere una casa, tienen este lote, tienen esta limitación de dinero, tienen esta limitación de programa. Cuando uno va a hacer una casa, lo que más afecta al presupuesto es la cantidad de metros cuadrados. Usted le pueden decir mentiras de que no, cambien los materiales, no pongan chapes, pongan unos materiales muy baratos, pisos laminados de madera, o eso que ponen ahora una llama de piso que es falso, esa tableta grande, porcelanato. Ponen porcelanato color concreto, porcelanato color piedra, eso es la fantasía, porque eso no tiene mantenimiento, es barato, es muy resistente, pero es muy feo. Pues a mí no me gusta. Entonces es una lucha para no poner porcelanato todo el tiempo. Entonces, esta casa, para una familia, una familia con 3 subfamilias, es decir,
2 papás con un par de niños, 2 papás con un par de hermanos, 3 hermanos, cada uno con su familia, en un lote extraño, porque normalmente los lotes uno entra, o a mí la lógica siempre de una casa es entrar, estacionar, entrar a la casa, vestíbulo, luego ver el paisaje, ir a las habitaciones, salir al jardín, ¿sí o no? Pues para mí es como la lógica, llegar por detrás. Este es al contrario, usted llega, porque la única posibilidad de acceso vehicular era como adelante, entonces usted llega a la parte más a la esquina arriba, estaciona, camina, tiene una terraza con una piscina, después tiene una pérgola, después tiene la zona social, la cocina, un patio, habitaciones igualitas a las 3 y luego un jardín trasero. Y en esa, como en esa especie de recorrido espacial tan simple, ahí está la casa, es simplemente eso. Con una sección que tiene como una especie de recuerdo de una especie de bodega, como una fabriquita, que tiene como una ventilación, un funcionamiento bioclimático muy básico, pero que funciona muy bien. Entonces aquí ven la casa, la piscina, la zona social aquí adelante, luego la cocina es una barrita larga, luego entra uno y tiene dos baños, el patio, una habitación de servicio y luego 3 habitaciones igualitas en la parte trasera. Es una casa que no tiene más de 130 metros cuadrados, 140 metros cuadrados. El corte, como lo ven, entonces yo tengo la pérgola, después de la piscina tengo una terraza, la pérgola, tengo esa cubierta inclinada hacia arriba que permite que el aire del patio haya ventilación cruzada a través de la cocina y salga, y luego en el volumen de habitaciones lo mismo. Cuando abren la puerta vidriera que da al jardín, también hay aire que entra y sube por una rejilla metálica que hay en la parte alta del volumen. Obviamente tienen ventiladores, esto es en tierra más o menos caliente, pero es un proyecto pues casi que es como una bodeguita industrial, ladrillo a la vista, no hay casi revoques, unas ventanas en concreto a la vista, la pérgola metálica, ese volumen circular es el tanque de agua, tanque de recolección de agua, el espacio flexible, calados en concreto, ventiladores. Este espacio se mantiene abierto, la casa no se cierra sino a partir de cuando uno va a entrar al patio, ahí cierra, y cierra la cocina con una puerta corrediza. Entonces casi que este espacio siempre está abierto, no hay puerta vidriera, no hay nada que lo cierre. Este es el patio, esa puerta que se ve ahí al fondo es la que se cierra cuando la casa no se utiliza. Estas son las habitaciones y esta es la puerta corrediza de la cocina. Y esa puerta que está al lado del perro es la puerta que se cierra cuando ya la casa no se va a utilizar. Y ya para acabar, otra casita, también de una familia, esta es una familia de extranjeros que compró un lote en Mendihuaca, que es en Palomino, en una zona que está muy de moda pues de turismo en Colombia. Es un lote que está muy cerca del río Mendihuaca, tiene una restricción a partir del eje del río, hay un retiro de no sé cuántos metros, y cuando compraron el lote había un movimiento de tierra longitudinal y alrededor todo bosque nativo. Entonces prácticamente, o sea, la casa había que hacerla ahí, era una terracita larga, muy estrecha. Entonces casi esto era una casa larga, delgadita o nada, o sea, es que no podías tocar los árboles, había muchas restricciones desde el punto de vista ecológico. Obviamente estábamos a favor de todas, pues, obviamente, pero entonces sale una casa que es llegar por aquí, estacionar, tener servicios, entrar a un pequeño vestíbulo, un corredor longitudinal, luego unas zonas de servicio, cocina, salón comedor, zona de hamacas, pasillo, habitaciones secundarias, habitación principal. Todas estas zonas del pasillo y estas salitas dan hacia la montaña, hacia la vegetación. Todos estos espacios no hay ninguno que tape al otro, es decir, hay esta habitación principal, las secundarias, el salón, el comedor, la cocina, la habitación de servicio, el baño de servicio incluido, el parqueadero, todo da hacia el río. Es decir, eso permite ese esquema longitudinal donde nadie tapa a nadie. Claro, es una casa que hay que caminar, es una casa que hay que recorrer. Y luego hay 3 cubiertas en palma nativa, pero puestas sobre una estructura sólida de concreto reforzado, es decir, hay columnas y vigas en una especie de zócalo horizontal, una estructura rígida, resistente, de bajo mantenimiento, y luego 3 cubiertas en madera que permiten tener ventilación cruzada también
entre este punto y este punto, este punto y este punto, y lo mismo acá. Si hubiera sido una sola gran cubierta, pues no tenés dónde sacar el aire en 2 puntos, es decir, por eso también es bueno que sean 3 módulos distintos. Y este es el corte transversal, que es absolutamente sencillo. Aquí se ve la losa en concreto, el vacío para la cubierta en madera. Luego está la llegada a la casa, ahí se ven los rieles del carro, el parqueadero, paneles solares sobre la terraza del parqueadero, cerramientos en madera muy permeables, las cubiertas en palma, los 3 volúmenes, esta es la fachada que mira al río, y luego unos interiores muy sencillos, piso en concreto a la vista, revoques, pintura, techo en palma, una especie de tejido en palma muy bonito que hacen antes de poner la palma, que ya es la que queda hermética como tal, la cocina abierta y las habitaciones. Simplemente, esta es la última imagen, pero simplemente cerrar con una metáfora. Si conocen este juego, que es el Tangram, que es un juego, se supone que es de tradición china, que tiene más de 200, 300 años, es un juego que es un cuadrado compuesto por 7 figuras planas, donde hay un paralelogramo, un cuadrado y 5 triángulos, 2 parejas con el mismo tamaño y uno más pequeñito, ese morado que tiene ahí la mano. Los que han jugado esto, que es un juego que a mí me encanta, saben que con esto se puede hacer casitas, flechas, cualquier cosa figurativa, aviones, cohetes, animales, letras, alfabetos, números, cosas como estas. Yo creo dibujar aves y las puedo poner como circulando, o estando muy esbeltas, o muy erguida, o esperando, o acostada, pero también puedo hacer figuras humanas o arquitecturas. Un poco, yo entiendo, pues nosotros en Plan B entendemos la arquitectura así, como un tangram, es como unas leyes básicas del juego, cómo se pueden disponer las figuras, unas figuras geométricas más o menos sencillas, ligadas a tecnologías locales o disponibles, pero con una diversidad de posibilidades amplia, siguiendo ese sistema de juego básico, que te permite incluso generar una cierta vitalidad no esperada a partir de una abstracción tal. Pero uno cuando ve esos muñecos hay unos bailando y uno los ve bailando. Entonces uno quisiera también que esa arquitectura a veces tenga como esa vitalidad, aunque obedezca a esos fenómenos como a veces tan restrictivos, que en nuestro caso, diría que reitero y cierro, se mueven del acuerdo, la permeabilidad y el mundo de las restricciones. Eso es, quedamos abiertos a conversar. Gracias, Felipe. Yo voy a romper el hielo y voy a hacer como, no sé si será una pregunta o qué, pero algo que se me olvidó sobre la presentación de Felipe es que él está casado con una bióloga. Y yo creo que mucho de lo que hemos visto, incluso los dibujos de los árboles, tienen que ver con biología. Entonces explicaba como un poco a Felipe a partir de que había mamado arquitectura desde niño, ¿cierto? Que tenía un entorno cuyo padre, profesor, no sé qué. Pero me ha sorprendido mucho hoy ver cómo esa diversidad de situaciones, libros, películas, cosas asociadas a la arquitectura. Pero también nos ha hablado de 2 situaciones que me parecen un poco contradictorias. La permeabilidad, que es como esa permisividad del poder atravesar, pero por otro lado la constricción, que es atajar, que es como, bueno, trabajar con libertades y con constricciones. Me ha llamado mucho la atención eso, porque me parece como paradójico, pero hace como fuente del trabajo también. No sé si pudieras como ampliar un poquito eso. Sí, pues yo creo que ahí está el meollo del asunto. Ese es como el tema. La permeabilidad, es muy fácil no hablar de cualidades cuando habla de permeabilidad. La arquitectura, techos grandes, no sé, persianas, geometrías bonitas, la arquitectura de la India, la arquitectura de Tailandia, la arquitectura del trópico colombiano, el Caribe, Costa Rica, pues todo eso es permeabilidad. Pero también cuando uno habla de impermeabilidad, se da cuenta, por ejemplo, vivir en una ciudad como Phoenix, en Estados Unidos, es vivir en una ciudad que es completamente impermeable, con aire acondicionado todos los espacios y con un mundo interior sorprendente que uno no puede ver desde afuera. Es decir, uno a todas partes llega o caminando o en carro y uno ve una arquitectura muy hermética, sin o vidrio polarizado o todo muy cerrado. Y uno dice, esto es horrible, ¿qué vamos a hacer aquí? Vámonos.
apenas uno abre, adentro es como un mundo de fantasía, muy a lo gringo, muy Walt Disney, pues todo es unos cojines increíbles, con unas barras de café increíbles, con unos productos más de lo que uno siempre quiere, alta calidad, bueno, no sé. Entonces hay unas contradicciones muy grandes entre el mundo de la permeabilidad y el de la impermeabilidad. Ustedes saben que uno llega a Lorica o a Paso Nuevo, o si va a ir a Isla Fuerte, y hay mucha permeabilidad, pero lo que hay también es mucha injusticia, hay mucha pobreza y bueno, etcétera. Yo no voy a hablar de eso, pero ambos mundos tienen como las dos versiones. Y luego el mundo de la restricción, es muy fácil hablar del mundo de la restricción a partir de obviamente de las dificultades, es decir, lo opuesto a las cualidades. Pero si uno lo mira desde otro punto de vista, es decir, ¿cómo cojo esas restricciones, las pongo a favor del proyecto que voy a hacer y las ecualizo de manera positiva y constructiva para que el proyecto sea cualitativo a partir de eso que ocurría ahí? Es decir, dejar de pensar y un poco la crítica que había detrás es dejar de pensar que un arquitecto o un artista es un individuo creativo aislado y que tiene una individualidad que debe expresar, sino más bien que es una persona que es como una especie de radar que va captando señales y que va un poco respondiendo a ellas de la mejor manera posible en situaciones distintas. Eso es como un poco. Hay una anécdota pues, que yo iba a contar aquí, se me olvidó contarla, pero en uno de los libros la cuento, y es que hay un arquitecto muy famoso que se llama Philip Johnson. ¿Ustedes, alguno lo conoce? Supongo que sí. Es el que, por ejemplo, el libro cuando alguien dijo hay un estilo internacional, moderno, y el principal representante es Mies van der Rohe. Él fue el que hizo esa expo en el MoMA y él fue el que escribió el texto y publicó el libro y dijo hay un estilo internacional moderno y es este. Pero también ese personaje fue el que en algún momento en los 90 dijo eso ya no me gusta tanto y ahora hay una arquitectura deconstructivista, y hizo una exposición en el MoMA y puso a Zaha Hadid, a Rem Koolhaas, a Frank Gehry, a Kopp Himmelblau, y los puso a todos y dijo la arquitectura es deconstructivista, y hizo un libro y lo publicó. Y bueno, es ese personaje tiene unos proyectos modernos y otros posmodernos, y digamos que es como un político, esos que pasa, un Benedetti, esos que pasa por todos los partidos. Lo que iba a decir es que ese personaje tiene un texto que se llama Las 7 muletas de la arquitectura. Yo lo recomiendo leer a todos. Ese texto está en internet, uno pone The 7 Crutches of Architecture y pone PDF, y eso está ahí. Es una conferencia que dio en Harvard para proponer cuál era como su manera de ver la arquitectura. Y en ella básicamente dice que los arquitectos trabajan con 7 muletas, es decir, como ayudas para hacerle el quite a la verdadera labor de arquitectura, que es aislarse en soledad para inspirarse y proponer algo verdaderamente fuerte y creativo, ¿sí o no? Y las muletas son obvias, son la historia, la tecnología, el cliente, los materiales, los presupuestos. Son 7, ahora no las recuerdo, pero básicamente lo que es muy contradictorio es que esas 7 muletas son con lo que verdaderamente trabajamos, a lo que verdaderamente hay que responder. Yo diría al contrario, y haciéndole una crítica a Philip Johnson, que se la han hecho muchos, ¿no? Pues yo participo ahí pues porque estoy de acuerdo con los que lo critican, es que el proyecto de arquitectura en sí mismo es una gran muleta, pero debe ser cualificada y debe responder a eso de la mejor manera, y no tanto a un interés particular, si se quiere, individual y creativo de un arquitecto en un momento dado. ¿Alguna pregunta? Luis. Bueno, gracias Felipe. Bueno, yo creo que aquí, más que preguntas, yo creo que es un espacio como para activar un intercambio. De lo que alcanzo a ver, bueno, obviamente me activo con varias reflexiones. Incluso quisiera pensar sobre la misma nombre de la oficina, Plan B. Y me pone a pensar, es como hay como otro relato, digamos, cuando en esa lógica de los discos, de la discografía, como los lados A, digamos, están los éxitos, como lo que se vendía,
y en los lados B quizás estaba como ese asunto más experimental o lo que quizás era posiblemente menos comercial. De alguna manera esa propia noción de la oficina Plan B, y creo, o al menos lo percibo así en la exposición, es Plan B nos muestra también como esa otra narrativa, digamos, como del proyecto de arquitectura, que trata de desmontar quizás lo que la historia ha construido como una historia, ya no sé, heroica, prosaica, el arquitecto, creador, y muestra, digamos, como esas otras vectores o facetas que atraviesan realmente el ejercicio, digamos, como la disciplina, ¿cierto? Pero también en la primera parte, bueno, también como que entendí, y Felipe habla de algo que me parece interesante, es que en el fondo cada arquitecto o grupo de arquitectos es como una condición de posibilidad, es un cruce de vectores, y él habló muy bien al principio de cuál es su condición de posibilidad: crecer en cierto entorno, rodeado de ciertas características, como cada uno de nosotros acá, o en este marco de la universidad pública, cada uno en sí mismo es una condición de posibilidad, y es un vector que se puede detonar en la dirección quizás insospechada. Pero lo que me parece interesante es cómo, y me acordaba cuando hablabas de ese paralelo entre publicar y hacer arquitectura, porque también la historia nos ha mostrado un poco como que hay que hacer la arquitectura y finalmente vendrán otros a hablar, si es que ese personaje tuvo la capacidad de hacer algo de lo que se puede hablar, y vendrán a hablar de lo que ese arquitecto hizo. Pero acá yo entiendo esa voluntad potente como de ser consciente de que, y en ese sentido, un plan B quizás supone un plan A o un lado A, y es que hay un camino como paralelo entre mientras vamos creciendo, o la oficina, pues la veo yo, va avanzando en el propio entendimiento o construcción de la arquitectura, va publicando. De alguna manera también se va exponiendo, y va exponiendo también como toda esa serie de referentes que provienen, o de intereses que provienen de muchos ángulos distintos. Yo creo que también hay una cosa bien enriquecida, porque pues, la filosofía, la biología, la música, las estéticas urbanas, todo eso reacciona a los proyectos con esa condición y se va narrando también. Beatriz Colomina hablaba en un libro, y ahorita que Felipe habló de Philip Johnson y de la arquitectura moderna, decía, es que a estos personajes modernos los conocemos, y conocemos a Le Corbusier, a Mies y todos estos, porque fueron capaces de ir creando una narrativa a la medida que estaban también experimentando. Entonces publicaban para también encontrar un lugar, digamos, en el entorno, en la sociedad que les tocó vivir. Y yo creo que nosotros como contexto debemos también, yo diría, agradecer a Mesa Editores, porque obviamente Mesa Editores no es solamente una editorial sobre arquitectura, es sobre otros asuntos, pero también yo creo que ha abierto camino que en Colombia yo diría que es poco explorado. Yo creo que sigue siendo un campo de oportunidad, porque pocos arquitectos, yo diría, en Colombia han emprendido la labor también como de divulgar el pensamiento de la arquitectura, y yo creo que en Colombia sí tenemos una deuda también, yo creo, tiene que ver justamente con exponer lo que pensamos, ¿cierto? Entonces ese doble camino, además que me lo figuro como un camino muy apasionante, en la medida en que también es una arquitectura como a la espera, porque es latente. Yo creo que Felipe nos ha mostrado que no se habla de una arquitectura como, bueno, ya se sabe lo que viene. Yo creo que en los proyectos de Plan B que mostraste es como la forma, no se sabe qué es la consecuencia de una serie de vectores o de factores, o de esas tensiones que aparecen, y que finalmente pues eso acabará teniendo digamos una formalidad. Entonces nada, no es una pregunta, simplemente es como algunas líneas de lo que al menos a mí me activó. De alguna manera también con estas imágenes con las que acabas, pues es el juego, digamos, el juego pues caracterizado por unas mínimas reglas, uno se las construye o las va también como descifrando, y hay mucho azar también, y la oportunidad también de la arquitectura de ser algo sorprendente, incluso para los mismos arquitectos algo inesperado, y en ese sentido yo creo que es algo bastante alentador, porque me imagino, intuyo yo, es una práctica que constantemente es renovada. Entonces, bueno, muchas gracias por
por estar acá y bueno, y ojalá estudiantes se animen a este intercambio. No sé si querés comentar algo. ¿Cuál es tu nombre? Luis. No, muchas gracias a Luis también. Hizo creo que muy buen como que resumen de cosas interesantes. Le sumó muchas que me llaman la atención. Yo solamente recalcar que los libros y la editorial son de un hermano gemelo. Se llama Mesa Estándar. Antes llamaba Mesa Editores, ahora se llama Mesa Estándar. Si lo buscan en internet, de verdad que hay libros de todo tipo: urbanismo, arte, diseño gráfico, arquitectura. Pues los libros son caros, a veces son un lujo, etcétera, pero de vez en cuando uno puede ahorrar y comprarse un librito. Eso es como importante. Y por otro lado, simplemente decirles, hace mucho, y créanme, hace mucho, y yo me la paso en estas, dando clases, dando como conferencias, bueno, viajando. No tenía como un público tan concentrado, tan grande, tan chévere, pues como tan interesado. Entonces agradecerles, porque yo sé que esto es una hora difícil, en un momento de la semana así en la mitad. Muy chévere el espacio, y agradecerle a Jaime pues que seguimos siendo amigos. No sé, muchas gracias. Si hay alguna otra pregunta, y si no, agradecerles por la presencia, por la asistencia, y sobre todo a Felipe por haber aceptado la invitación. Bueno, feliz noche.